Hoy vamos a iniciar el programa con una entrevista con el sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, el profesor Luis Yaranga, con quien vamos a hablar sobre estos continuos cambios de presidente en el país. Estamos hablando que tenemos 8 en 10 años. No sé si en otro país se ha dado una cosa como esta. Profesor Yaranga, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, señor periodista Carlos Rivero. En primer lugar, para poder felicitar por su brillante programa. En segundo lugar, estoy a sus órdenes para poder tratar los diversos temas de coyuntura nacional. Profesor, desde un punto de vista sociológico, ¿cómo se puede entender que en un país como el nuestro tengamos 8 presidentes en 10 años, un promedio de 2 años de gestión por cada presidente de la República? Desde el punto de vista sociológico, es un tema que usted desarrolla en la universidad. ¿Cómo analiza usted esto? Bueno, desde la perspectiva académica y desde la academia tenemos una mirada bastante muy real. Lo que pasa es que los fenómenos sociales se van dinamizando cada vez que los sistemas sociopolíticos en el mundo y en el país se van moviendo. En el país tenemos un sistema social político no vista desde la óptica de la democracia. Tenemos una democracia neonata, una democracia resquebrajada. Entonces, cuando las democracias están resquebrajadas, la sociedad civil, la sociedad también está resquebrajada en todos sus aspectos. Es decir, si tenemos 8 presidentes en 10 años, no habría la posibilidad también de tener 9. O sea, esta situación todavía no está, en todo caso, soliviantada, no están calmadas las aguas. El día miércoles están movilizándose la generación Z, que es una gran proporción de la población peruana. Recuerden, en una entrevista anterior señalaba casi 30% de la población representa el grupo etario joven, y ellos podrían también reconfigurar el panorama político nacional. No obstante, la caída de Dina Boluarte ha sido la antesala de las grandes movilizaciones de los jóvenes. Los jóvenes han ido movilizando no solamente por el tema de las AFPs, sino también constantemente por la mesida de este gobierno, o en todo caso por estar en una situación de una mecedora. O sea, el gobierno estaba en una situación de mecedora ante los diversos problemas y álgicos que vive el país, sobre todo fundamentalmente en el tema de la inseguridad ciudadana. Claro. Pero el tema de agua marina ha sido el vaso que ha rebasado, pero no es que con la asunción de Feri se soluciona todos los problemas sociales, económicos y sobre todo la inseguridad ciudadana. Necesitamos combatir este flagelo social desde las bases. Necesitamos combatir esta delincuencia desde la estructura política del país, porque si cambiamos baba por moco, va a ser más que lo Claro. mismo esta Ahora, situación. profesor, hay una situación que también, no sé si la palabra es preocupa, pero digamos que da para cuestionar. Constitucionalmente se le da la presidencia a el actual mandatario José Gerí. Sin embargo, desde el Congreso, el primer día, a las horas nada más, a los minutos de tomar juramento, de vacar a Dina Boluarte, algún sector del Congreso pedía cambiar completamente la mesa directiva. Digamos que eso nos lleva a pensar que desde el Congreso también tratan de acomodar las fichas de acuerdo a la conveniencia de uno y otra bancada. No hay digamos que se ha golpeado la institucionalidad, no solo del Congreso, sino también del Ejecutivo. Lo que pasa es que vivimos en un sistema muy parlamentarista en el que el control político y el manejo político del país definitivamente se mueve en este poder legislativo, que es bien fuerte y que terminan poniendo presidentes y sacando presidentes. Finalmente, el Congreso de la República está representado por diversas bancadas e intereses sociales y políticos del país. Razón no falta decir que en estos momentos el decreto que vive el gobierno o que vivía el gobierno anterior también lo vive el Congreso de la República. No obstante, quisiera clarificar ya en una etapa preelectoral donde se van calentando los motores previa a las elecciones generales, había un gran rechazo por un grupo considerable de la derecha, como Alianza para el Progreso, el Partido Fujimorista y algunos aliados más que finalmente soportaban el gobierno de Fujimori. Entonces fue un tubo de escape esta cuestión de la vacancia presidencial
para ganarse los votos del sector que aparentemente íbamos a, en todo caso, percibir que iban a apoyarlos. Pero sin embargo, la población ya se ha dado cuenta de que quien soporta finalmente al gobierno anterior y a este gobierno es los grupos de poder. Y en estos momentos, seguramente yo no creo que tarda más días, entre 2 días máximo debemos tener el nuevo gabinete, y este gabinete debe ser un gabinete de banda amplia. Debe ser un gabinete de todos los sectores sociales y académicos, más que políticos, porque si nosotros vemos las mismas caras, los mismos intereses de estos propios partidos políticos que están defenestrados en el Congreso de la República, vamos a tener el día miércoles una convulsión social de lo que yo presagio seguramente. No solamente la movilización del alcalde de Patás, que el día de ayer fue recibido, sino vamos a tener sectores de transportistas, sectores de universitarios, sectores de la sociedad civil organizada, construcción civil y todos los sectores y gremios que no solamente están pidiendo una tregua para que, en todo caso, trabajemos en una mesa de diálogo para enfrentar la inseguridad ciudadana, sino necesitamos romper estos esquemas que se han enraizado en el poder político del país y que quiere manejar no solamente a su antojo, sino que bajo su pretexto de los grandes negociados que se tienen detrás de cada aprobación de alguna postura. Profesor, usted mencionaba al alcalde de Patás, ¿no? Y sabíamos que el alcalde había caminado cerca de 50 días desde su zona hasta Lima, porque, bueno, era una medida de protesta contra el gobierno de Dina Boluarte. A mitad de camino, casi por llegar a Lima, el gobierno fue vacado y asume José Gerí. Ayer José Gerí lo recibió en Palacio de Gobierno junto con otros dirigentes de ronderos, ¿no? de algunas regiones. Bueno, hubo un diálogo, se llegó a algún acuerdo para reunirse mañana, para reunirse también el jueves y el viernes, entablar una mesa de diálogo, que era lo que se pedía. Sin embargo, llamó la atención que al término de la reunión el alcalde vuelve a la Plaza San Martín, donde se había concentrado, había un gran número de gente, y finalmente veíamos unas imágenes en redes sociales que el alcalde prácticamente era botado de la zona por haberse reunido con el presidente. ¿Esto qué nos revela? Hay una intolerancia de parte de un sector que, oye, ¿por qué te reúnes con tal si todavía no vamos a protestar? No, el tema no está por ahí. No quiero justificar ningún acto y conato de violencia y nada por el estilo, porque yo soy una de las personas más democráticas que yo pregono en las aulas universitarias, sino más por el contrario, aquí hay que tener una sensación, una percepción de lo que siente la población de a pie, la población en general, y sobre todo los que están constantemente movilizados en las principales plazas del Perú. Lo que pasa es que el Perú ya no está soportando la ola de criminalidad. Lo que pasa es que el país no está soportando que finalmente los más afectados no son las grandes empresas, las grandes transnacionales, son los comerciantes, microcomerciantes, emprendedores que son afectados, el pan de cada día. Y son ellos los que finalmente están protestando ante el status quo. Lo que pasa es que tenemos un status quo del sistema político que quiere mantener estas estructuras, estas bases sociales, como decía Emilio Durkheim, pero la población tácitamente está pidiendo cambio de esa estructura. Y al decir cambio de la estructura es que se vayan todos. En algún momento planteaban este gran sector de la población. El alcalde de Patás ha sido muy endeble, ha tenido una gran convocatoria en la movilización, claro, y saludo cordial, sí, a su plataforma, a su pedido. Sin embargo, al momento de reunirse, disuade un poco el tema de... Sí, parece que hay un problema con la... Una mesa de diálogo, una mesa técnica. Sí, profesor Yaranga, parece que hay un problema con su señal. No la escuchamos muy bien. Entiendo que es un tema de la señal de internet de la zona en la que se encuentra el profesor Yaranga. Esperamos restablecer comunicación. Bueno, el profesor Yaranga señalaba que este tema de las protestas, bueno, es parte del descontento de la ciudadanía, ¿no? Con la ola de inseguridad. Eso es cierto, ¿no? La inseguridad en
¿Me logra escuchar? Ahora- Parece que hemos perdido la sí, comunicación. profesor, ahora sí lo escuchamos. Nos contaba un poco sobre el papel que está jugando el alcalde de Patás en estas protestas. Sí, definitivamente el presidente de la República inició con buenos aires y me parece bien porque el Perú necesita gobernabilidad, pero no solamente tenemos que vivir de poses, no solamente tenemos que vivir de alguna situación que se pueda aparentar a la sociedad civil, sino más por el contrario, lo que necesitamos son medidas inmediatas. Medidas inmediatas, declarar el estado de emergencia en el caso de la inseguridad ciudadana del país, movilizar de manera inmediata a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para efecto de tomar orden respecto a este problema tan álgido. Y obviamente que el pedido del alcalde de Patás no ha sido por ahí, él más ha ido por un pedido más localista, ¿no? Por el tema Claro, de su tiene hospital, una plataforma más local, ¿no? pero la sensación de la población en general era que alguien enarbolaba sus pedidos, sus sentimientos, sobre todo llevar la voz al gobierno de lo que está pasando en el país. O sea, no podemos esperar que todavía se siga dando otro atentado como el de Agua Marina para que también pedir, en todo caso, la vacancia de Gerí. Entonces, por eso decía, casualidad no falta, quizás podría ser el noveno, porque las cosas como están, no están tan tranquilos y no están tan bien. Seguramente en estos momentos, estos delincuentes, estos señores del Lampa, no les interesa lo que está pasando en el ambiente político, lo No, único que hacen es su fechoría y obviamente, ¿cómo se combate la fechoría? No solamente con gestos, con poses, sino con medidas inmediatas. O sea, ya está más de 48 horas en el gobierno y sábado y domingo no es para descansar, sino para declarar medidas urgentes. Y eso es que exactamente la población, cuando el alcalde Patá sale del Palacio de Gobierno, es que ha tenido cierto rechazo, porque claro. aquí hay que llevar y liderar no solamente medidas localistas, sino medidas y plataformas a nivel nacional, como por ejemplo el tema de los jóvenes que no quieren estar en las AFPs, Claro, como por ejemplo el tema de declarar el estado de emergencia de la inseguridad ciudadana, y entre otros temas. claro. Profesor, yo escuchaba ayer la reunión que tuvo el alcalde de Patás con el presidente Gerí y se comprometía, lo que pedía también el alcalde de Patás era una reunión con todos los dirigentes gremiales, ¿no? Incluso estudiantiles, o los jóvenes, para, digamos que, conversar y exponer todas sus plataformas. De darse esta reunión, ¿cree usted que se le estaría, se le podría estar dando un espacio de tranquilidad al presidente Gerí? Digamos, este tipo de reuniones con la presidenta Boluarte era cero, digamos que no tenía ese acercamiento. ¿Podría, cree usted, darle un espacio a Gerí si es que recibe a los gremios, ya no solo de transportistas, sino los diferentes que hay en el país? Lo que pasa con Dina Boluarte, ella estaba muy seguro de que las bancadas y los partidos políticos que le daban el respaldo iban a ser la mejor forma de protección de su gobierno y que estábamos cerca de 7 u 8 meses de término de su gobierno y tranquilamente iba a terminar por la protección del fujimorismo y el Partido Alianza para el Progreso. O sea, se le llegó la noche cuando el acuñismo y el fujimorismo le dieran la espalda. O sea, a los que tienen esa misiva de traición, en algún momento también serán traicionados, y creo que eso ha sido el legado que ha tenido, en este caso, Dina Boluarte. Ahora, con el tema de la reunión de los gremios, no soluciona el tema, Carlos, más por el contrario, desde mi perspectiva, como catedrático y como analista de esta temática, lo que tenemos que es convocar a un acuerdo nacional, lo que tenemos que convocar es a un pacto social con todos los, no solamente gremios, sino con todos los intereses nacionales. Ahí tiene que entrar el sector empresarial, el sector político, la iglesia, los jóvenes estudiantes, las universidades, las Fuerzas Armadas. Todos unidos debemos levantar a este país. Yo creo que nadie va a estar en desacuerdo en el que debemos de combatir este flagelo social y levantar, porque el Perú ha sido un país que se ha levantado de diversas crisis, si hablamos históricamente, después de la Guerra del Pacífico, en la época del Velascato, en la época de la violencia política, en el gobierno de Alan García y Fujimori, después de la Marcha de los Cuatro. En realidad, el Perú ha soportado tanta crisis como la que pasamos con el tema de la pandemia. ¿Y por qué no salir de esta crisis que finalmente
nos ha agudizado, está más bien conmoviendo a muchos jóvenes a migrar a otros países y también hay una sensación de éxodo, de retornar a nuestros lugares de origen de los pequeños emprendedores que emprendieron, hicieron grandes negocios en Lima y en las principales ciudades del Perú. Ahora más por el contrario quieren retornar a sus tierras, pero ¿y dónde queda la masa productiva? ¿Dónde queda esta PEA? No podemos destrozar lo que se ha ido construyendo con mucho esfuerzo, no solamente del gobierno, sino de la sociedad civil emprendedora, que es característica de los provincianos. Claro. Profesor, y para ir terminando, usted mencionaba en una parte de la entrevista que no solamente se debe hacer una convocatoria de un pacto social, sino tomar medidas inmediatas respecto a la inseguridad. Y señalaba que declarar estado de emergencia, sacar a la policía, presencia militar, digamos, ¿cómo estar en el punto medio entre presencia militar y policial y estos, por ahí, estas protestas en las que siempre se dice que hay represión cuando la policía actúa? Mira, en alguna oportunidad he mencionado cuando muchos analistas mencionan que las Fuerzas Armadas deben de salir a la calle. Las Fuerzas Armadas no están focalizadas y preparadas para enfrentar la inseguridad ciudadana. Las Fuerzas Armadas tienen su propia peculiaridad, tienen su propia dinámica, tienen su función como es la defensa nacional. Pero entonces, que sacar un mes, 2 meses, 3 meses, eso no soluciona los problemas. Habría que plantear temas fundamentales, temas de fondo, como por ejemplo el tema de la reestructuración de la currícula educativa en las escuelas oficiales. Razón no falta, yo soy docente de la Escuela Oficial y de la Fuerza Aérea del Perú. Entonces necesitamos ahí reformular el tema de las estructuras y las mallas curriculares de las Fuerzas Armadas para que un sector de las Fuerzas Armadas estén ligados al orden interno, a la seguridad nacional. De esa manera, por ejemplo, tenemos una especialidad DOES que fácilmente podría de repente interceder en el tema de la inseguridad ciudadana y fácilmente podría coadyuvar a la Policía Nacional y cumplir sus objetivos más fundamentales. De no ser así, va a ser un saludo a la bandera, va a ser solamente poses, como les digo, porque no podemos sacar a los hermanos de las Fuerzas Armadas a que tengan solamente una situación de presencialidad. Claro, que estén parados en un paradero. Sino hay que prepararlos para enfrentar a este flagelo social de fondo. Claro, vamos a estar atentos a lo que suceda en la protesta este miércoles, ¿no? Se presume que sea masiva, bueno, y también vamos a estar atentos a las medidas que toma el Ejecutivo respecto a elegir a los mejores cuadros para un gabinete que, digamos, que permita iniciar un trabajo para mejorar la situación que se vive en el país. Profesor Yaranga, siempre es un gusto conversar con usted. Sí, 2 cosas. Que se trabaje en el tema del Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana, que sea un pacto social con todos los actores de la sociedad civil, y obviamente que si se componga un gabinete, que se convoquen a los mejores cuadros. Y aquí estamos, la academia, aquí estamos los profesionales para dar la cara en cuanto el gobierno y la sociedad nos necesitan. Estoy a sus órdenes, Carlos, para cualquier llamado en tu análisis. Perfecto, muchas profesor. Gracias. Que tenga buena semana. Muchas gracias. De igual forma, buen inicio de semana, Carlos. Bien, estuvo con nosotros el profesor Luis Yaranga, es sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con quien analizamos un poco de esta situación que vive el país, esta crisis de instituciones que presenciamos, bueno, con cerca de 8 presidentes en 10 años. Quien no quiera ver que esa es una crisis es hacerse el ciego, ¿no? Lamentablemente es lo que nos toca vivir, bueno, pero también está en nosotros, desde donde estemos, tratar de mejorar lo que tenemos, no solamente quedarnos expectantes. Hay que también, desde donde estemos, dar unas señales de cambio, simplemente con actos de repente, que para algunos pueden ser menores, pero con actos podemos empezar a cambiar esto.